Buenas noches para todos y bienvenidos al curso básico de capacitación del Instituto Bíblico Virtual Descubre la Biblia. Director y fundador del instituto, José Antonio Sánchez Joseph. Material preparado por una parejita de esposos, Chava y Gretel, dos estudiantes también del instituto. Hoy vamos a darle o a continuar mejor y darle inicio al nuevo tema. Tema nuevo, tema número 7. Tema número 7, siglos. Los siglos, la historia de los siglos del primer al quinto siglo y los concilios. ¿Sí? Así se llama el tema número 7. Historia de los siglos 1, 2, 3, 4 y quinto o 5 y los concilios. Antes de irme por acá, entonces, ¿qué sabemos de los siglos? ¿Qué sabemos de los concilios? Un siglo tiene 100 años, ¿cierto? Un siglo tiene 100 años. Diríamos que el siglo I, bueno, ya muy seguramente quienes han hecho el curso lo tienen claro o de pronto no. Hay personas que de pronto no han hecho el curso o lo han hecho y no tenemos esto claro. El siglo I, en el siglo I, si un siglo tiene 100 años, ¿desde qué año y hasta qué año iría el siglo I? ¿Sí? El siglo I, que tiene 100 años, ¿desde qué año hasta qué año? Bueno, Alex nos dice que iría del 0 al 99. Sí, Alex y Juli nos dice que del 0 al 99. Ok. ¿Quién más? Si yo les digo del siglo XX, ¿el siglo XX va de qué año a qué año? Siglo XX dice del 1900 a 1999. Exacto. Entonces, los siglos tienen 100 años y el año cero cuenta. ¿Sí? Porque en el año cero, pues empezamos, o en una regla numérica empezamos desde el 0, 0, 1, 2, etcétera. Y el año cero cuenta porque pues un bebé cuando nace con 0 años y pasan 12 meses para completar hasta ahora el primer año. ¿Sí? Entonces el 0 sí cuenta. Entonces les voy a poner en pantalla para que le tomen una captura de pantalla, para que le tomen nota. Los siglos desde el siglo I hasta el siglo XXI. ¿Sí? Y ahí en la parte derecha de sus pantallas tienen desde qué año hasta qué año van. Discúlpenme un momento. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? En grupos de 100 cada siglo. Ahora, si yo les pregunto o si alguien les dice, bueno, si alguien les pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para calcular el siglo o para calcular el año? Entonces, aquí tenemos un método, ¿sí? Que nos compartió nuestra amada Gretel. ¿Sí? Entonces tenemos una regla, y miren, aquí tenemos una regla para calcular el siglo o el año. Entonces la regla que dice, si te dan el siglo, ¿sí? Le restas 1 y a ese total que te queda le aumentas 2 ceros. Incluso
Gretel tiene una canción. Dice, si te dan el siglo, le quitas uno y a lo que te queda le agregas dos ceros. Tan, tan, tan. ¿Sí? Entonces, si te dicen, ¿en qué año comienza o cuándo empieza el siglo XI? Y ahí nos tiene, por ejemplo, el siglo XI, entonces a ese 11 le quitamos 1, 11 menos 1, 10, y a ese 10 le agregamos dos ceros. Entonces tenemos que el siglo XI empieza en el año 1000. Sí, me gustaría leerles en el chat. ¿Cuándo termina? Va desde el año 1000 hasta qué año? El siglo XI. A ver si les leo ahí en el chat. El siglo XI va desde el año 1000 hasta qué año. Lexa y Juli dice que hasta el 1099. Margarita dice que 1999. Entonces, vamos hasta el 1099, porque si nos vamos hasta el 1999, tienen que pasar 999 años, ¿sí? No sería un siglo. Entonces, el siglo XI iría desde el año 1000 hasta el 1099. Tranquila, Margarita, que suele pasar. Por eso es que está puesto el ejemplo ahí, porque es muy frecuente que cuando nos preguntan, entonces el inconsciente, por eso se llama inconsciente, nos manda allá. ¿Sí? Ahora, si me dan el año, ¿sí? Ahí va la otra parte de la regla. Si me dan el año, ahí nos ponen el ejemplo, el año 1000, le quito los dos últimos dígitos, que serían dos ceros, y a eso le sumo 1. Al 1000 le quito los dos últimos ceros, me queda 10. A ese 10 le sumo 1 y me dice que estamos en el siglo XI. El año 1000 da inicio al siglo XI. ¿Ok? Entonces, si me dan el siglo, le quito 1 y a lo que me queda le agrego 2 ceros. Y si me dan el año, para saber el siglo, entonces si me dan el año, le quito los dos últimos números y le sumo 1. ¿Sí? Espero que nos vaya quedando un poquito más claro. No se preocupen que es natural que suela pasar esto. Ahora, vamos a ver qué sucedió, qué había en el siglo I. Principales grupos de judíos que ya existían en el siglo I. Pregunta, escuchemos. Si estamos hablando del siglo I, ¿entre qué años y qué años? Esa sería la primera pregunta. ¿Entre qué año y qué año? ¿Sí? Va el siglo I. Y la otra, ¿por qué dice principales grupos de judíos? ¿Por qué dice que principales grupos de judíos? Ok, la primera pregunta va siglo I del 0 al 99, muy bien. ¿Y por qué de judíos? ¿Por qué principales grupos de judíos? ¿Por qué no puede ser principales grupos, pensaría yo, principales grupos de Israel o israelitas? Ok, bien, la respuesta de Sharo dice porque estaban divididos los dos reinos. ¿Y dónde estaban entonces los que no eran judíos? Estaban las tribus perdidas, están en las naciones, estaban exactamente, ya estaban dispersos. Muy bien, exactamente. Entonces, está bien planteado el enunciado ahí, ¿sí? Porque ya lo aprendimos, ¿cierto? ¿En qué año se perdieron las tribus?
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué año ya listo se los llevaron? En el año, bueno, 730, sí, en el 722 antes de Cristo aproximadamente. Porque en el 930 se divide el reino. Sí, en el 930 el reino se divide. Entonces está muy bien, sí, los veo muy bien. Tienen esas fechas, las tienen muy bien. Sí, el tema es, bueno, en el 930 se dividió el reino en dos casas y en el 722, después de que el Señor mandó a profetas que les digan, regresen, vuelvan, hagan teshuvá. Como no escuchamos, entonces, pues, el Señor que ama, el Padre como nos ama, nos disciplina, ¿cierto? Entonces, en el 930 es la división y en el 722 fueron llevadas las 10 tribus. Entonces quedaron solamente los judíos, o así se le empezó a llamar a la casa del sur. Entonces, en el siglo I ya existían, o sea, quiere decir que antes, desde un tiempo atrás, ya existían estos grupos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a ver puntualmente unos grupos, ¿sí? A pesar de que habían otros tantos, pero vamos a ir por partes. Tenemos a los saduceos. Los saduceos. Entonces, uno de los principales grupos, los saduceos o saduceos. ¿Quiénes eran estos saduceos? ¿Se acuerdan que en el tema 6 vimos todo lo que sucedió con los griegos? ¿Sí? Llegó Antíoco Epífanes, que se llevó a estos muchachos, a unos los mató, a otros, unos pocos se unieron a los griegos, y de ahí seguíamos, si hubiéramos seguido leyendo, y por eso les invito a que lean el libro de los macabeos dentro del contexto histórico. Ahí podemos ver cómo surge en algún momento un grupo de judíos del orden sacerdotal y se hacen llamar los macabeos. Sí, los macabeos liderados por Judá Macabeo, o también llamado como Judá el martillo. Se rebelan contra los griegos, purifican el templo, limpian el templo y vuelven nuevamente a ofrecer los sacrificios. De ese grupo de los macabeos, ¿sí?, surgen algunos que se hacen o se autonombran mejor sacerdotes. No todos los macabeos eran de orden sacerdotal. Habían algunos que no eran de la tribu de Leví. Se fortalecen, empiezan a hacer alianzas con los griegos y se empieza a profanar, se empieza exactamente, Margarita, los hijos de Matatías, ¿sí? Empiezan a profanar el templo, empiezan a profanar el sacerdocio, ese sacerdocio levítico que había establecido ya el Señor allá por medio de Moisés, lo empiezan a profanar. O sea que el hecho de que hoy por hoy se compren indulgencias, se compren títulos, en la época de Martín Lutero, los que puedan, mírense la película de Martín Lutero, la podemos encontrar en YouTube. Recuérdenmelo, por favor, junto con el video que veíamos, les envío la película también para que la puedan ver ahí en YouTube. Se llama así, Martín Lutero o Lutero, y empiezan a comprar los títulos. Eso no sucedió desde ese momento. En la época de los macabeos ya empezaron a usurpar el título de sacerdote. Existe un grupo de muchachos que quieren
tener ese rol de sumo sacerdote. Y tristemente, se los digo para que lo puedan ver dentro del contexto histórico, por eso les repito, en el libro de los Macabeos, ahí ustedes pueden encontrar cómo hacen complots, hacen alianzas para matar al sumo sacerdote delegado o asignado y ellos tomar el sumo sacerdocio, ¿sí? Y ellos se convierten en los saduceos, se vuelven usurpadores del templo, ¿sí? Antes de irnos ahí a Juan 10, estos saduceos, este grupo de saduceos, no creen en la resurrección. Los saduceos se basan solamente, para ellos el canon es únicamente la Torá. ¿Sí? Génesis, Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, ellos solamente sustentan o se dejan guiar por la Torá. Ellos no toman en cuenta a los profetas, no toman en cuenta los escritos, los salmos, no. Los saduceos, solo la Torá. Otro tema con los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección. ¿Sí? Los saduceos no creen en la resurrección y eso lo podemos ver en Mateo 22:23. Ahí en Mateo 22:23, si quieren tomen nota, dice, aquel día vinieron a él, a Yeshua, los saduceos que dicen que no hay resurrección. Característica de los saduceos, ellos no creen en la resurrección. Ellos no creen en un mundo espiritual. Ellos no creen en que existen ángeles, que existen seres divinos. Sharo. Ok. Habilita tu micro, porfa. Tienes tu manita levantada. Ven, te pido para que habilites tu micro. Discúlpeme, me confirma, por favor, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Ok, gracias. Listo. Sharo, tienes Escucha. tu manita. Sí, mira, me parece que está tu internet un poco fallando, pero no te preocupes, me puedo esperar. Tú prosigue, yo aquí guardo la pregunta, no te apures. No, dale, ya lo solucioné. Dale, por favor. Ok. Es nada más una duda. Bueno, es que aquí, como tú estabas comentando de los saduceos, que eran usurpadores del templo, fue lo mismo que sucedió la verdad es que no recuerdo con qué rey, que donde decía que se supone que eso les correspondía, ese cargo era para los levitas, ¿no? Entonces ellos como usurpadores no recibieron, por decirlo así, el castigo que Dios imponía a las personas que llegaban a hacer algo en el templo que no les a quienes no les correspondía. Pensaríamos que sí, ¿sí? Pensaríamos que sí, pero en este caso o sea, físicamente, así como digamos en la época de la Casa del Norte y la Casa del Sur, cuando vemos que Jeroboam está quemando incienso y todo, ¿cierto? Tenemos eso, y que llega a avisarle el profeta y cuando él dice, arréstenlo, y entonces estira la mano y entonces se le queda tiesa la mano, en este caso no sucedía eso, no les sucedió. Entonces, como ellos veían que no les pasaba nada, entonces siguieron y se mantuvieron así.
Entonces, aquí ellos se vuelven, y otro tema, y bueno, discúlpenme la insistencia, pero bueno, por algo será, no hay nada dentro de los planes del Señor que no sea para cumplir un propósito. Échenle una miradita solamente por conocimiento, por cultura general. Échenle una miradita ahí en el libro de los Macabeos, van a encontrar una riqueza histórica impresionante. Sí, o sea, vamos a poder eh, conocer un poquito más en detalle la historia de aquella época. Y ahí nos relata el escritor y dice cómo se empezaron a hacer alianzas entre algunos príncipes, emperadores griegos, con algunos familiares del que debía llevar el sumo sacerdocio, y hacían complots, se aliaban y terminaban quitándolo, lo mataban o hacían algo, y los iban subiendo, iban haciendo ese tipo de alianzas. ¿Sí? Entonces, qué pasó con estos muchachos, con estas personas? Llegaron a tener mucho dinero. Otra de las características de los saduceos es que ellos tenían mucho dinero. O sea, eran como la clase alta de aquella época. ¿Sí? Entonces, esa era otra característica de los saduceos. ¿Qué pasa en la época de los macabeos y saduceos? O antes de los saduceos. En la época de los macabeos, ¿sí? Y podemos ver ahí en Juan 10:22, da origen a algo que se conoce como la fiesta de la dedicación. Y esta fiesta de la dedicación como tal no la encontramos en Levítico 23. Ahí no está. Sin embargo, Yeshua estuvo en una fiesta, y muy seguramente en otras, pero el escritor, aquí Juan, él nos relata. Y miren ahí, vámonos a Juan 10:22, y a mí me gustaría, si se puede, si tienen una versión diferente a Reina y Valera, diferente a Dios habla hoy, ¿sí? Échenle una miradita, y el que tenga algo diferente a lo que voy a leer, levanta su manito, ¿vale? Por favor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, 23, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Alguien tiene diferente a lo que yo acabo de leer, un texto que diga diferente ahí en Juan 10:22 y 23? Para que levante ahí su manito y nos lea. Les repito, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Alguien tiene una versión en la que diga otra cosa o que diga de una manera diferente? Sharo, ok, levanta tu manito, ya ahí habilita tu micro, por favor. Bueno, yo tengo nada más como añadidura que decía que entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, bueno, le hicieron una pregunta, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Sí. ¿Cuál sería la pregunta o la inquietud, o solamente como lectura del versículo, Sharo? Que eso nada más era como añadidura de lo que tú habías dicho y yo estaba leyendo la versión internacional. En el 22, ¿qué dice? ¿Tienes ahí la del 22? Sí, es similar al tuyo, solo que... perdón, es que sí está el 24. Discúlpame, es que los números están muy pequeños. Pensé que era parte del 22, No te preocupes. pero no, era el 24. Perdón, están muy pequeñitos los versículos. No te preocupes, pero dice igual que era invierno. Sí, que era invierno. Ok, acá tenemos otra versión. ¿Qué versión tienes? Nueva traducción viviente. Bueno, aquí nos van a leer qué dice Nueva Traducción Viviente. Ok.
Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeo. Gracias. Entonces, fíjense que en traducción viviente, sí, en traducción viviente, menciona Hanukkah. Y Hanukkah es dedicación. Sí, Hanukkah es dedicación. Entonces, en la época de los macabeos, se da esta se empieza a celebrar esta fiesta. Y vamos a mirar acá. A ver, vamos a mirar acá. A ver, esta es la menorá, ¿sí? La menorá o candelabro de 7 brazos, ¿sí? Tiene el candelabro del centro, que se le conoce como siervo o el servidor, y a los lados, a cada lado tiene tres candelabros, ¿sí? 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Este instrumento es ordenado por el Señor. Él dijo, háganlo de un bloque macizo de oro, tállenlo a martillo. No es que van a usar un pedazo y lo van a unir y lo van a soldar y luego otro pedacito. No, este candelabro es de una sola pieza y es hecha a martillo. Y es una representación de Yeshua también, ¿cierto? Porque Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y este candelabro para qué servía? Para iluminar dentro del tabernáculo. Esto es establecido por el Señor. En la época de los macabeos, en la época que estamos leyendo Hanukkah, como tradición, hacen ellos otro candelabro parecido a la menorá, solamente que el otro candelabro tiene 9 brazos. Tiene el de la mitad y tiene 4 a cada lado. Y fíjense que la Hanukkilla, a la diferencia o con diferencia a la menorá, el del centro es más alto. La Hanukkilla los tiene todos a un mismo nivel, a una misma altura. ¿Y por qué la Hanukkilla? Resulta que después de que tienen esa lucha contra los griegos, estos macabeos recuperan el templo, porque se acuerdan que leímos acerca de la abominación desoladora. Quienes no estuvieron, ojalá puedan ver la grabación. Soliciten que les envíen la grabación de lo que vimos el martes. Sí, que ahí vemos cómo en la época de los macabeos, Antíoco Epífanes realizó la abominación desoladora de la que nos habla Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Sí, que se acuerdan que lo miramos, cómo él profanó el templo, profanó el altar y encima del altar de los sacrificios hizo otro altar y sobre ese altar sacrificó cerdos. Entonces, ¿qué hicieron los macabeos? Después de recuperar el templo, limpiaron, purificaron y encontraron, dentro de las cositas que había por ahí, encontraron una vasija con aceite de oliva. Resulta que el aceite de oliva es el que se usaba para llenar cada una de las copas. Permítanme acá. Cada una de estas copitas, ¿sí? Aquí iba una lucecita. Entonces, en estas cositas iban llenas con aceite de oliva, ¿sí? Y el aceite de oliva, la primicia, lo primero que sale de la oliva, que tiene también una representación de lo que hizo Yeshua en el Monte de los Olivos.
Entonces, ¿cuál era la primicia? La primicia del aceite era que cogían, eso lo ponen en una especie de sacos, los ponen uno sobre otro y ellos solitos empiezan a botar un aceite. Sí, empiezan a exprimirse el aceite solitos, sin que le hagan presión. Eso es la primicia. Ese es el aceite puro. Ese es el aceite que utilizaban para llenar acá y para encender el candelabro. Después de que dejaba de salir ese aceite puro, ahora sí, la prensa que está encima, hay que empezar a ajustarla y cuando la ajustamos, entonces se oprime esa especie de saco, no recuerdo el nombre técnico, esa especie de saco y ahora sí empieza a salir esto de el aceite. Para que salgan esas primicias, el aceite puro dura 8 días. ¿Sí? Duran 8 días para empezar para poder tener ese aceite puro, ese aceite virgen, como lo vemos en las etiquetas, la primicia. Entonces ellos pensaban, dijeron, bueno, para poder seguir llenando el candelabro con aceite de oliva, necesitamos 8 días. Con esa vasijita, ¿se acuerdan que les dije que encontraron una vasijita de barro llena de aceite y la pusieron en las copas para copitas y tener luz ahí en el templo? Y el milagro que el Señor hizo es que esa vasija que les duraba para un día, el milagro del Señor es que hizo que les durara para los días. Entonces les voy a dar luz por 8 días para que ya en el 9º día ya tengan ese aceite, ya tengan la primicia y ahora sí lo puedan poner en el candelabro y esté iluminado. Sí, eso es lo que sucedió en esa época. Entonces, por eso es que el pueblo judío hizo este otro artefacto que le conocemos como Hanukkilla y se enciende en invierno. Una de las características del pueblo judío, digo del pueblo judío, porque pues el Señor Yeshua mismo lo dijo cuando se encuentra con la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. ¿Se acuerdan que lo vimos el martes? Que hablábamos que no podemos ser muy ligeros en decir y juzgar a los judíos que ellos hacen esto y que hacen lo otro y ser jueces. No debemos, no tenemos como ser jueces porque no sabemos. Si no leemos, si no sabemos un poquito de historia de lo que ellos han vivido, no sabemos cuál fue su situación. Entonces, como tradición, el tema de la Hanukkilla es muy bonito. La menorá que está en Israel es una réplica, se cree que sí, porque en la época, y ya lo vamos a ver en este tema, en el tema 7 más adelante, en la época de Tito, cuando está Tito Vespasiano, se llevan, ¿sí? Ahí en el muro del triunfo, en el arco del triunfo de Tito Vespasiano, ahí vemos a los romanos cómo se les llevan la réplica. Sin embargo, se dice, en algún momento estaba viendo un comentario de un historiador, y más que un historiador, es alguien que es muy estudioso, es judío también, y él dice que, bueno, ahorita están en la preparación del tercer templo y que esa es la menorá, la que tienen exhibida, esa es la menorá que se va a usar cuando se construya el tercer templo. Sí, pero eso ya es otro estudio que, bueno, el Señor nos permita verlo más adelante. Entonces, si de pronto pensamos, no, pero pues Hanukkah no es una fiesta establecida en Levítico 23, tienes toda la razón. No es una fiesta establecida en Levítico 23. Sin embargo, ahí en Juan vimos, en Juan 10:22, vimos que Yeshua celebró esa festividad.
Sí, de hecho, ahorita estamos celebrando, pues, o bueno, ya viene próximo otra festividad también que es tradición y que sucedió en la época de los medo-persas y es Purim, que es una fiesta que no está en Levítico 23, pero el pueblo judío la celebra. ¿Sí? Entonces, nos regresamos. Es importante que tengamos eso claro. eh, que Hanukkah significa dedicación. Hanukkah es una fecha que se celebra en invierno, ya lo veremos en el tema 11, ahí lo vamos a complementar, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con la época de Yeshua, ¿sí? O con el nacimiento de Yeshua, mejor. Eso en cuanto a los saduceos. No creen en la resurrección, eran como la aristocracia, eran los que se autonombraron y usurparon el ser jefes del templo. Segundo grupo, los esenios. Dentro del grupo de los esenios, ¿qué podemos, así a grandes rasgos, como características? ¿Qué otra fiesta aparte de Hanukkah? Purim, que fue lo que sucedió en la época de la reina Esther, ¿sí? Que viene de Pur, entonces es Purim, que se celebra en el mes de Adar, ¿sí? Que estamos ya, ahí se habla sobre el ayuno de la reina Esther y todo eso, pero acuérdense, les recuerdo, para que lo tengamos presente, es tradición. ¿Lo quieres celebrar? Perfecto, no hay ningún inconveniente, pero no puedo andar diciéndoles a las personas, tienes que celebrarlo porque es ley del Señor. ¿Sí? Eso es súper importante que lo tengamos presente. Los esenios eran levíticas auténticos, legítimos. Ellos no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo los saduceos. Algunos de ellos, no podemos decir que todos, porque la escritura nos muestra que sí hay algunos levitas que se quedaron a servir en el templo, pero otros que no estaban de acuerdo se fueron al desierto. Sí, se fueron al desierto de Qumran. Tenemos un ejemplo. ¿Quién vivía en Qumran? ¿Quién vivía en el desierto? Juan el Bautista. Si ustedes se van a Lucas 1, ahí en Lucas 1 encontramos que Juan es hijo de levitas. ¿Sí? Ahí vemos a Zacarías, que dice que era de la descendencia de Leví, y también la esposa de Zacarías, Elizabeth, Elisheba, era también levita. Ellos fueron padres de Juan el Bautista. Sin embargo, no vemos en ningún momento a Juan sirviendo en el templo. Él se fue al desierto. Y de pronto tenemos la percepción de que cuando escuchamos o leemos el desierto, es un lugar que estaba muy lejos. Y no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Fíjense que cuando vemos y nos dicen el desierto estaba relativamente cerca a Belén o cerca a Jerusalén. Entonces ahí tenemos, mire, Jerusalén, ¿cierto? Ahí tenemos un círculo, acá tenemos Betlehem, Belén, y el desierto no está tan lejos, ¿sí? Ahí están las cuevas de Qumran. De hecho, ¿a qué se fueron estos levitas que no estaban de acuerdo con el sacerdocio de los esenios? Se fueron a hacer la tarea que el Señor les dijo. Escriban, hagan copias de la Torá, hagan copias de los escritos. Y del 48, ya hemos hablado que dentro del contexto de que para Dios no existen las coincidencias o las casualidades, ¿sí? Pero a raíz del 48 se empezaron a descubrir muchos manuscritos ahí en Qumran. Sí, dicen que habían unos pastores, unos niños que estaban por ahí, ¿sí? Niños pastores de ovejas, ¿no? Estaban ahí y por ahí uno de ellos empezó a lanzar piedras, así como uno cuando es niño empieza a echar piedras a un charco de agua, o fíjense, ahí tienen el mar muerto, está ahí. Entonces empezó a echar piedras a una cueva.
Y en eso que el niño estaba echando piedras a la cueva, perdón, escuchó que algo se rompió. Entonces el muchachito se metió a ver qué es lo que había ahí y se encontró con una vasija de barro cocido, que tenía manuscritos. Lo vendió pues muy barato, ¿sí? Y después un estudioso y un arqueólogo encuentra todos esos escritos y dónde lo encontraron y empiezan a buscar el origen y encuentran las cuevas de Qumran. Y aquí es donde vivía Juan. Juan el Bautista vivía acá en el desierto, ahí en Qumran. Dice la escritura que él se vestía se ponía ropa áspera, es decir, piel de camello. Le quitaban la piel al camello, se la ponía él y se un cinturón y así andaba él enseñando. No se ponía corbata, no se ponía ropa fina. Que dijo Yeshua, ¿vienen a buscar a quién? Si vienen a buscar a un príncipe, a una gente así adinerada, ellos están en sus palacios, en sus casas. Vienen a buscar un profeta, más que un profeta van a encontrar acá. Sí, y ahí está Juan. Él era esenio. Él era descendiente de Leví y no estaba de acuerdo, entonces se fue a vivir al desierto. Sí, entonces ahí tenemos a los esenios. ¿A quién más tenemos? Característica, Juan el Bautista o Juan el Inmersor. Él era esenio. Tercer grupo, los fariseos. Y cuando llego acá, a mí me gusta de hecho preguntarles, y bueno, ¿qué me pueden decir de los fariseos? ¿Quién levanta su manito y me dice, bueno, para mí un fariseo es esto? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima y me dice, bueno, yo creo que un fariseo es así? Porque pues yo al menos, yo dentro del argot popular, estaba hablando por ahí con alguno de mis conocidos o amigo o persona de confianza y le decía, oiga, no sea tan fariseo. Usted sí es que es demasiado fariseo, ¿cierto? Aquí, cuéntame, ¿qué es un fariseo para ti? Un fariseo para mí es como las personas que están de la Torah, que están en más cosas Sí. que, que la gente que está aprendiendo, que están aprendiendo. Ok, o sea, un maestro. Ok, gracias, Dani. Sí, fíjense, para mí un fariseo, yo le decía así, usaba muy a la ligera el término, oigan, no sea fariseo. Sé por qué es tan fariseo. Sí, no sé si a alguien más le haya pasado, a mí me pasó, ¿cierto? Yo siempre les digo, pues, uso el ejemplo, pues, mi experiencia o lo que me ha pasado. Sí, y Margarita dice exactamente, Liliana dice como un hipócrita pendiente de lo que hace otro, Margarita dice como un mentiroso que como que aparenta que no es, ¿sí? Sin embargo, vamos a mirar algo acá. A ver quién más nos escribió, como un traicionero, exactamente. Sin embargo, vamos a ver cómo o quién era un. Entonces, vamos a ver características de los fariseos. Una de las características de los fariseos es que se reúnen en sinagogas. Sí, ellos no tenían, en ese momento no existían las iglesias como hoy las conocemos, ¿cierto? Los edificios, no. Ellos se reunían en sinagogas. De hecho, los fariseos se reúnen en sinagogas, dice. Y de esas reuniones, de todo eso, surgen los rabinos. Sí, los líderes, los que le dan la interpretación a la Torá y demás. Sin embargo, vamos a irnos a Lucas 4:15. ¿Quién me ayuda a leer Lucas 4:15? Levanta ahí su manito. Entonces, y vamos a leer Lucas 4:15 en adelante. Y quienes tengan sus Biblias, ¿sí? Lucas 4:15 y vamos a ver qué nos dice el texto, a ver si nos habla
de los fariseos? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos saber? Liliana. Y vámonos con Liliana primero, que levantó la manito, y seguimos con Char. Liliana, habilita tu micro, por favor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Quién enseñaba? El Señor, Yeshua, ¿Dónde dice que él era el que enseñaba? Devuélvete un poquito. en el 14 dice, y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Eso. Gracias, Liliana. Entonces, fíjense, característica de los fariseos, se reúnen en sinagogas, ¿sí? ¿Cómo le decían a Yeshua? Vemos que le decían que rabino, maestro. De hecho, cuando ya en la resurrección, ¿cierto? Le decían Raboni, se le acerca, ella y le dice Raboni, que es como mi maestro. Y dentro de ese grupo de rabinos, ellos, pues de acuerdo a las características que ellos veían en cada persona, ellos levantaban su propio Mesías, veían algunas características que tenían uno que otro y decían, tú tienes la característica del Mesías. Y vamos a ver cómo cuando ellos también levantaron sus propios Mesías. Y a Yeshua, ¿cómo se le conoce? Como el Mesías. Mesías, ¿qué es? El ungido. Eso significa. Y ahí está, miren, Lucas 4:15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, ¿quién? Ya lo vimos antes, Yeshua. De ellos, ¿de quiénes? En las sinagogas de los judíos, de los fariseos. Dice, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, ¿qué dice nuevamente? Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, él tenía por costumbre congregarse en una sinagoga y se levantó a leer. ¿Será que si uno de nosotros, no sé, se va muy elegante, muy formal, muy querido a una sinagoga y dice, bueno, yo quiero leer o quiero dar la enseñanza hoy? ¿Será que le dicen, ah, sí, listo, Carlos, sigue, bienvenido, y toma el rollo y ponte a leer y da la enseñanza? ¿Ustedes creen que sí? Es más, yo me pregunto incluso, digo, ¿será que si yo voy a una sinagoga me dejan entrar? Sin embargo, aquí vemos cómo Yeshua entra a la sinagoga, dice conforme a su costumbre, o sea, él tenía como hábito quedarse en la sinagoga, se levanta a leer. ¿Quién lee en la sinagoga? El maestro, el rabí, ¿sí? El líder. Entonces, Yeshua era un rabino, era un maestro, maestro de... Dice, y se le dio el libro. Ya sabemos que no existían libros como los que conocemos hoy en esa época. La traducción debería decir el rollo o el escrito, ¿sí? Se le dio el rollo, el escrito del profeta Isaías, y abriendo el libro o desenrollando el escrito, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces Yeshua no es que cogía y así al azar, bueno, vamos a ver qué dice el Señor, cierra los ojos, pone el dedo, ay, esto me está diciendo el Señor. No, él era un maestro de la escritura. Y busca el texto. Sí, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, ahí en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los
cautivos serán liberados, que los ciegos serán en los oprimidos serán nuestros en libertad. En libertad. Ok, gracias. Exacto, entonces fíjense lo que el Señor está leyendo acá, ¿sí? Entonces dice, él empieza a leer el rollo del profeta Isaías, ¿sí? Y entonces dice, me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, a los ciegos verán, y que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor de Dios. En Reina Valera dice, a predicar el año agradable de Dios. Y coge el rollo, coge el escrito, y rollo de nuevo. Sí, seguimos ahí leyendo, dice, y se lo entregó al ayudante, se lo entregó al que le estaba apoyando ahí. Y se sentó. Si era el maestro de maestros, ¿por qué no siguió leyendo? Pues todos se quedan mirándolo, porque ahí dice, todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Y Yeshua, ¿por qué no sigue leyendo? Maestro, ¿por qué se pausó ahí y enrolló y se lo entrega y entregó el pergamino, entregó el rollo? Después, Yeshua comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír, la porción, el texto que acaban de oír, se ha cumplido este mismo día. Fíjense cómo el Señor cierra esa escena. Yo soy mucho soy de imaginarme cosas, y yo me imagino el Señor leyendo este pedacito de ahí de lo que está escrito en el rollo de Isaías, y todos mirando como, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no sigues leyendo, Señor? Y va y le pone la cereza al helado y dice el Señor, esto se ha cumplido hoy. Bueno, ¿y qué pasó con lo otro? Porque el texto del profeta Isaías no termina ahí. Sí, ya viene ahí. Si nosotros leemos Isaías 61, ahí continúa. ¿Sí? Si leemos el escrito de Isaías 61, continúa el texto. Bueno, ¿y por qué Yeshua lee solamente esa porción y se sienta y dice, esto se ha cumplido hoy? ¿Sí? ¿Por qué dice, se ha cumplido hoy? Porque en Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias o buenas nuevas o el buen mensaje. Y luego el Evangelio no aparece más adelante. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Que el Evangelio no es que aparezca con Mateo, Marcos, Lucas, Juan o en la época de Yeshua. No, ya acá está. Me ha enviado a llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los están liberados, que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y el Señor ahí cierra. Pero el texto dice, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos, a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos se quedaron esperando que el Señor continúe, pero no, él enrolló el escrito y se lo entregó al escriba. Porque, mis amados, esa parte que llega, que dice desde 61, 3 en adelante, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir cuando Él regrese. Sí, eso se va a cumplir cuando Él regrese. Y volviendo al tema, entonces, Yeshua tenía
características de ser un fariseo. Se reunía en sinagogas, le decían rabino, maestro. Le proclamaban, tú tienes que ser el Mesías, tú eres el ungido. A la mujer samaritana, él le dice, porque ella le dice, no, pues cuando venga el Cristo, pues Cristo es una palabra griega que traduce ungido, Mesías o Mashiach es una palabra en hebreo que traduce ungido. Sí, dice, cuando venga el Cristo, cuando venga el Mesías, el ungido, Él nos va a explicar todas esas cosas. ¿Y qué le dice? Él es el que te habla. Entonces Yeshua tenía características de fariseo. ¿Sí? Entonces no podemos, no debo, yo, Carlos, yo no debo empezar a juzgar, a señalar, a utilizar términos que ni siquiera conozco y usarlos a la ligera. Por eso dice que a lo suyo vino Yeshua, a su creación, y los suyos, no quiere decir todos los judíos, porque hay algunos judíos, muchos judíos de hecho, que le creyeron, que le siguieron. Cuando él dice, y los suyos no le recibieron, es alguien que, los que se creían estar a su altura, los que se hacían llamar maestros. Ellos fueron los que no lo recibieron. Y tampoco podemos decir que todos ellos, porque ahí tenemos a Nicodemo, ¿sí? Que a escondidas lo buscaba. Sí, y así tenemos otros tantos. Tenemos, si no estoy mal, José de Arimatea, que era también uno de los fariseos que tenía mucho dinero, que es el que baja, el que solicita a Poncio Pilato, le solicita bajar el cuerpo y en una tumba, por eso decir que en una tumba, que la tumba no era de Yeshua, una tumba ajena, él fue puesto, su cuerpo. Yeshua tiene características de que era fariseo. Incluso dice, y les enseñaba como quien tiene autoridad, y decían, pero ¿de dónde tiene este hombre tanta sabiduría? Y escuchaban ellos a los otros líderes y no lo veían de esa manera como Yeshua enseñaba. Por eso les daba celos, por eso se sentían celosos, porque Yeshua lo hacía con autoridad. Y les decía, incluso si podemos leer Mateo 23, ¿sí? Cuando habla de escribas y fariseos hipócritas, él no les está hablando con enojo. Porque la palabra hipócrita, ya lo aprendíamos, hipócrita significa actor. ¿Sí? Eso es un hipócrita, un actor que dice una cosa, pero actúa de otra manera o hace otra cosa. Vemos a un actor de televisión, un actor de teatro, que puede estar, actores que los conocemos como polifacéticos o multifacéticos, sí, que pueden llorar y reírse y están alegres y tristes. Eso es un hipócrita. No es un insulto, pero como no conozco el término, si alguien me dice hipócrita, pues más hipócrita será usted, ¿cierto? Porque pues somos muy dados como seres humanos a que si me lanzan la piedra, pues yo la devuelvo más duro. Entonces ahí vamos aprendiendo quiénes son o qué características tenían los fariseos. Ahora, para el siglo I, acordémonos que estamos viendo lo que había en el siglo I, habían dos escuelas, ¿sí? En algún momento lo veíamos, dos escuelas, dos fariseos, de dos rabinos, de dos maestros muy respetados en la época, Shammai y Hillel. Shammai era muy estricto y Hillel era muy flexible. Shammai iba al detalle, ¿sí? De hecho, hay un texto puntual donde llegan los maestros y le dicen a Yeshua, le dicen, maestro, ¿tú qué opinas sobre el divorcio? ¿No? Pues Moisés nos habló sobre el divorcio y él nos permitió, porque dice, no, pues no está bien que se divorcien.
Sí, pero Moisés nos permite el divorcio. Claro, dice Yeshua, claro. Moisés escribió algo sobre el divorcio, pero eso es a causa de la dureza de sus corazones. Porque puntualmente, y se lo digo como hombre, como ser humano, como hombre, somos muy dados a ser muy orgullosos, ¿cierto? Y entonces, claro, ahí dice, en el texto, en la Torah dice que si ves algo indecente en tu esposa, dale carta de divorcio y que se vaya y listo. Y dentro del contexto de indecencia, pues está el concepto de que si mi esposa me miró mal, no, pues eso es indecente para mí. O que si yo llegué y no estaba la comida preparada, o si estaba con mucha sal o poca sal, o me miró de una manera, sí, diferente, eso es algo indecente. Sí, ese es el concepto que tenían. Entonces, carta de divorcio y listo, y venga y me consigo otra esposa. Sin embargo, eso dentro de ese rango era la flexibilidad de Gilel. Sin embargo, para Shammai, él iba más allá. Vengan, ¿y dónde es que la Torá nos dice, nos habla sobre la indecencia? Y él llega a la Torá y encuentra donde se habla acerca del divorcio, la ley de los celos. Sí, ahí dice también, dice, si sospechas, si tan solo sospechas que tu esposa te ha sido infiel o ha cometido alguna indecencia, llévala al maestro, llévala al sacerdote, al templo, y él va a tomar cartas en el asunto. Entonces, se cogía unas cenizas del altar, las mezclaban con agua, se las daban a tomar a la mujer, y dicen que si la mujer había hecho algo indecente, efectivamente había pecado, le venían unos dolores en el estómago y dice que le explotaba el vientre y moría. Y ese era el castigo a causa de haber sido infiel al esposo. Pero si no había sido infiel, si no tenía el pecado, entonces dice que su vientre florecía, y no es que le salga flores, sino que quedaba muy poco, al poco tiempo después de tomar esas bebidas amargas, quedaba embarazada. Sí, se le volvía el vientre fértil. Y hasta en ese detalle, Yeshua lo cumplió. Exactamente. Entonces, el término indecencia, ¿sí? Y lo podemos ver en el diccionario Strong. En el diccionario Strong lo podemos ver, donde nos habla de una impureza, donde nos habla, fíjense, habla de la desnudez. Sí, ahí habla de una indecencia, es decir, el adulterio. Allá llegó Shammai. Él sí cogió y escudriñó y dice, no, venga, pero no se pueden andar divorciando que porque tu esposa te miró mal, que porque no. El término indecencia se refiere a desnudez, ¿sí? A que haya vergüenza, que haya inmundicia, es decir, adulterio. A ese nivel de estricto, ¿sí? De observante, era Shammai. Shammai iba muy, muy, muy meticuloso. En cambio, Gilel era no era tan meticuloso, ¿sí? Shammai es el que al que era muy observante, discúlpenme si me confundí. Shammai era el estricto, el observante, el que iba y escudriñaba, y Gilel, pues él era más flexible. Sí, él era muy laxo en este tema. Entonces, pues estaban los seguidores de Shammai, que les gustaba ir así, que eran los ortodoxos, podemos decir. Pero también estaban los de Gilel, pues, ay, no, es que Shammai es muy estricto, pues acá me gusta cómo enseña Gilel. Sí, entonces me gusta cómo enseña Gilel. Entonces, gracias a ti, Juli, por la aclaración. Entonces, no, pues yo me gusta como Gilel, pues él no es como tan así, rajatabla, entonces, pues les sigo a él. Entonces estaban esas dos corrientes. Sí, y para que no se nos quede en el aire, cuando Yeshua está crucificado y él dice, tengo sed, y le extienden la vara
con el vinagre y él toma y el vinagre pues ahí lo asimilan al agua amarga y él dice, todo se ha cumplido o consumado es. ¿Se acuerdan que consumado es como más que consumado es gamarti, que nos lleva al libro de Oseas, a Gomer, aquella mujer, aquella adúltera? Entonces Yeshua se toma las bebidas amargas, las que yo tenía que haberlas tomado a causa de mi adulterio, a causa de haber ido detrás de otros dioses y de haberme apartado de él. Él cumplió hasta el más mínimo detalle. Entonces, ahí está, ahí tenemos a los fariseos. Y hablábamos en algún momento que, bueno, ya conocemos que Shammai era estricto, que Gilel era flexible, ¿sí? Ya habíamos hecho esta pregunta, pero ¿de qué escuela creen ustedes que era Pablo? ¿De qué escuela creen ustedes que era Yeshua? ¿Sí? ¿Dónde creen ustedes que fue enseñado? ¿Por quién fue enseñado Pablo? Pablo, yo creo que por aquí. Gilel, dicen, ok. Sí, porque, pues, ¿por qué por Gilel? Sharo dice que por Shammai, ¿cierto? Porque él era muy, muy estricto, era muy observante, perseguía a los otros. Pues mis amados, Pablo fue instruido en la escuela de Gilel. Gilel es familiar de Gamaliel y Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Sí, que uno diría, no, pues Pablo era muy estricto, él era muy observante. Gamaliel era familia de Gilel y Pablo fue enseñado por Gamaliel. Y bueno, ¿y ustedes a qué escuela creen que asistió Yeshua? ¿A la de Shammai o a la de Gilel? ¿Cuál de las dos? Esto diríamos, no, pero Yeshua era muy flexible, él era amor, ¿sí? O donde vemos a Yeshua que era así súper estricto, que tienes que hacerlo. Pues mis amados, Yeshua era equilibrado. Cuando él tenía que ser estricto, él era estricto. Vemos que cuando él encuentra que profanaron el templo, ¿cierto? Y cuando él llega a sacar de ahí a los cambistas, es porque cuando llegaban a ofrecer al templo las ofrendas, pues era importante que no, el Señor dice, no te hagas imágenes. Entonces, las monedas, el dinero que utilizaban en aquella época, pues tenía la imagen del César, ¿cierto? Y ahí vemos a Yeshua cuando le preguntan si es lícito darle al César los impuestos o no. Bueno, ¿y de quién es la imagen? Es la del César. Ah, bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el venía marcado, así como hoy por hoy, con figuras. Entonces, ¿qué llegaban a hacer? Llegaban al templo y bueno, pues traemos nuestras ofrendas. Ah, ok, sí, claro, muy bien, Carlos, que traigas tus ofrendas, pero no puedes traer esas monedas porque tienen una figura humana y la Torah dice que no te hagas imágenes. Si quieres, mira, yo te recomiendo aquí a un lugar donde tú vas y cambias ese dinero por un dinero que es aceptado y que es legítimo para el templo. ¿Sí? Todo eso yo te lo cambio. Llega allá, claro, Carlos, yo te cambio ese dinero, te cambio por el dinero que tú necesitas, que no tiene imágenes, pero eso te cuesta una comisioncilla. ¿Sí? Como dice Joseph, viví yo desde chiquillo, entonces eso tienes que pagar una comisión. Y hoy por hoy pasa lo mismo, están las casas de cambio, ¿cierto? Que hacen la transacción, ¿sí? ¿Quieres otra moneda? Con gusto, eso te vale tanto. Y si quieres hacer un envío a otro país o algo, claro, la comisión te vale tanto. Eso no es nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso es que, y claro, eso te vale una comisión, entonces, pues, ¿qué pasaba con los saduceos? Se iban llenando de dinero.
Ah, no trajiste el cordero que vas a ofrecerlo en sacrificio. Tranquilo, Carlos, yo aquí te lo vendo, pero te vale tanto. Sí, por eso dice, hacen largas oraciones y le quitan a la viuda y no están pendientes del huérfano. No, eso no lo de usted, por eso dice, no actúen como los fariseos hipócritas. Pero él no lo dice con odio, no lo dice con enojo. ¿Ustedes creen que a Yeshua no sentía dolor cuando estaba viendo a sus hermanos, a su pueblo haciendo eso? Conociendo la Torá y transgrediéndola de esa manera. Él lo decía con amor, con ese dolor entrañable, se los decía, y llora. Yeshua llora, Jerusalén, Jerusalén, que matas profetas que te son enviados y apedreas. ¿Cómo hubiera querido Jerusalén que cogerte así, mira, como a una gallina recoge a sus pollitos, sí, para cubrirlos, para protegerlos con sus dos alas, pero no quisiste? Eso era un llamado de atención al liderazgo, a los saduceos, a los fariseos. Para los fariseos, ya vimos que los saduceos para ellos aplicaban solo la Torá. Los fariseos para ellos sí, ellos creen en la resurrección, creen en los ángeles, creen que hay un mundo espiritual. ¿Sí? Ellos leen los profetas, los escritos, los salmos, ellos se conocen toda la escritura, todo el Tanaj. Los saduceos se limitaban solamente a la Torá. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a los fariseos. Un cuarto grupo, los celotes. ¿Sí? Incluso vemos que al parecer dentro de los seguidores de Yeshua hay uno que, cierto, Simón el celote. Pues los celotes eran ultranacionalistas. Ellos no querían, estaban ya cansados, querían quitarse a los romanos, querían quitarse el dominio del imperio. Por eso es que cuando el celote está ahí con Yeshua en el Monte de los Olivos y vienen estos romanos a arrestarlo, ¿qué hace el celote? Saca su daga, saca su espada y a mocharle, a quitarle, yo creo que lanzó fue a quitarle la cabeza. Sí, yo no creo que por asustarlo, ahí venga Malco, le asusto y le quito la oreja para que se vaya. No, posiblemente el golpe que lanzó, que asestó Simón, era para quitarle la cabeza. Porque los celotes utilizaban un arma que conocemos o que se conoce como la sica, que era algo así, como una espada doblada en la punta. Entonces, como en esa época no se vestían como hoy en día, no se ponían jean, Levi, el que se inventó los Levis o los jeans, Levi's, sabían que fue un israelí. Si no fuera por ese muchacho, por ese señor, no usáramos jeans. Seguíamos usando la misma túnica. En esa época no utilizaban jeans, no utilizaban sacos como camisetas como lo utilizamos hoy. Se ponían sus túnicas y entre su ropa llevaban esa sica escondida, ¿sí? Que era como una especie de daga. Se acercaban los romanos, los apuñalaban y seguían derecho como si nada. ¿Sí? De ahí surge el término sicario, porque utilizaban la sica. ¿Sí? Eso en cuanto a los celotes. Y habían otros grupos, incluso ahí vemos los herodianos, ¿sí? Los seguidores de Herodes, de los grupos, porque los Herodes no fue uno o dos, fueron varios. De hecho, el papá de Herodes el Grande, ¿sabían que ustedes que el papá de Herodes el Grande casi que compró el hecho de que sus descendientes, de que el trono o el reinado sea vitalicio? Entonces tenemos los herodianos, bueno, tenemos, y dentro de los fariseos, dentro del grupo de los fariseos, incluso hay también diferentes ramas, se puede decir. Sí, están los mesiánicos, están los ortodoxos, hay diferentes. Entonces no podemos señalar, no debemos de hecho señalar o criticar.
¿cierto? Pero pues mucho menos decir, es que todos los judíos o es que todos los fariseos, ¿no? Porque es que hay algunos, acordémonos que hay algunos, no podemos generalizar, no son todos. ¿Listo? Entonces, los 4 grupos importantes de lo que nos habla la escritura son estos, que para el siglo I, que para cuando Yeshua nace, estos grupos ya existían. Ahora vamos a ver algo que es el Sanedrín. ¿Quién me puede decir? Tranquilos que estamos aprendiendo, no les digo, tienen que saberlo porque estamos aprendiendo para eso. ¿Qué consideran o qué es para ustedes el Sanedrín? Si ustedes escuchan el término Sanedrín, ¿qué creen que es? ¿Una fiesta, dices tú? Ok, acá dice que una fiesta. Bien, vamos aprendiendo. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más? A ver, ¿quién se anima o levanta su manito o quién escribe ahí en el chat? ¿Qué creen ustedes que es el Sanedrín? ¿Nadie más? Bueno, el Sanedrín, y lo vamos a ver bíblicamente porque es lo que estamos viendo en el curso. Margarita dice un grupo para dictar leyes, Alex dice un lugar de juicio, Liliana dice sacerdotes. Ok. El Sanedrín, de acuerdo a lo que vamos viendo en el curso, es un grupo de personas que se componen por 70 más 1. Es decir, un grupo de personas, un grupo de 71 personas. Ese uno, ese es el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, el Sanedrín es un grupo de personas donde se reunían para juzgar. ¿Y con qué creen ustedes? ¿Cuál era la base? ¿Cuál era el canon? ¿Cuál era el parámetro que utilizaban para juzgar? La Torah. Exactamente. Con base a la Torah, juzgaban. Antes del Sanedrín, tenemos, bueno, vámonos a la época de Moisés. El que juzgaba era Moisés. Luego viene el suegro, porque es que le tocaba atender a 3 millones de personas. Entonces, mientras uno venía con un problema de familia y haga la fila y espere su turno, entonces cuando ya le toque, venga por su ficha, cuando ya le toque, entonces no, pues ya se había divorciado, ya se había separado, se había vuelto a casar. Entonces, ¿cuál es la recomendación, el consejo que le da su suegro? Moisés, mira, si sigues así, la gente se va a cansar y tú te vas a cansar, vas a morir posiblemente. Delega, delega. Sí, delega a personas para que te apoyen. Entonces, ¿el qué hace? Llama a personas, los capacita y les enseña a juzgar de acuerdo a la Torah. Y Moisés, ¿cuándo llevaban los casos a Moisés? Cuando eran demasiado complicados. Los casos más graves, más importantes, se los llevaban a Moisés. Luego viene la época de incluso los jueces, dice que habían algunos que juzgaban. Viene la época de Elí, vienen los profetas y ellos también juzgaban de acuerdo a la Torah. Cuando vienen los reyes, los reyes juzgaban, tenían consejeros y los casos se los llevaban al rey. El rey era el que juzgaba. Ahí tenemos a Salomón. Cierto que cuando llegan estas dos mujeres que habían tenido hijos, al mismo tiempo casi una se murió, un hijo se murió y el otro estaba vivo, no, vengan, imagínense las dos mujeres peleando ahí en presencia del rey. La una diciendo, el tuyo es el que se murió y la otra, no, ese es el tuyo. ¿Y qué hace él? Venga, hay que juzgar. Imagínense la sabiduría que le dio el Señor para juzgar de esa manera. ¿Sí? Luego están ya en la parte de cuando se divide el reino, igual los reyes tenían sus consejeros, estaban los profetas. Sí, de hecho, cuando el Señor llama a Moisés allá al Sinaí, ya tenía un grupo de personas, de sacerdotes. En la época en el siglo I que estamos viendo,
Entonces ya lo llaman así, Sanedrín. ¿Sí? Esas 70 personas, y vamos a ver una imagen acá de cómo estaba conformado el Sanedrín, y el Sanedrín estaba compuesto más o menos así. ¿Sí? Estaba compuesto ahí, pueda que sea en un lugar, en el templo, ahí en el templo es donde estaban. ¿Sí? Esta cámara es en el templo de la época del siglo I, cuando el rey Herodes el Grande fue que le metió la mano también. Se dice que le gustaba mucho la parte arquitectónica. Sí, él fue el que diseñó y ahí está el Sanedrín. Entonces tenemos al sumo sacerdote que está allá, estaba escuchando eso. Tenemos 35 miembros a un lado, 35 al otro lado, y de estos, la mayoría eran saduceos. ¿Sí? La mayoría eran saduceos. 35 saduceos, 35 fariseos. Ya no, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es la mayoría? El sumo sacerdote era saduceo. Entonces la balanza se inclinaba hacia el lado de los saduceos. Incluso en la escritura podemos leer ahí en Juan 11:45. En Juan 11:45 vemos que los habla del Sanedrín. Y otra forma de llamarle al Sanedrín es concilio. Dice, mire, dice, entonces muchos de los judíos, fíjense que no dice todos los judíos, dice muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, esto fue después de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, estamos hablando de María, la hermana de Lázaro, por eso es importante conocer un poquito el contexto. Y vieron lo que hizo Yeshua, pues ¿qué hizo? Lázaro, sal. Lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pues, ¿quién no va a creer al ver una cosa así? Ya llevaba 4 días muerto. Dice, pero algunos de ellos, ¿sí? De los que estaban ahí, de los curiosos mirando, o testigos mejor, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Venga, miren, revivió a Lázaro, hacía 4 días que había muerto. Entonces los principales sacerdotes, ¿quiénes eran los principales sacerdotes? Los saduceos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, ¿sí? Convocan a este grupo de 70 más uno, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Ahí está reunido el Sanedrín. ¿Qué haremos? Porque este hombre, Yeshua, hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Cierto? Aquí vemos que para ellos lo más importante en este momento era su templo, el lugar santo. Era el ver todas esas piedras, esos adornos, todo eso era. Y de hecho, vemos que ahí en Mateo 23, el Señor dice que, o le dice, mira, aquí es nuestro templo. Sí, entonces vemos ahí que para ellos era más importante el... Entonces nos van a destruir nuestro templo y también nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, y si era sumo sacerdote, entonces quiere decir que era saduceo. Sumo sacerdote aquel año les dijo, ustedes no saben nada y no piensan en que nos conviene que muera un hombre por el pueblo.
Discúlpenme, ¿alguien escucharon? ¿Todos vamos bien en el texto? Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, vale, gracias. Listo, entonces vamos ahí en el 49. ¿Cierto? Entonces dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, ustedes no saben nada ni piensan que nos conviene, es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que todo el pueblo muera. Y esto no lo dijo por sí mismo, dice el texto, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Cuál nación? La nación judía. Y no solamente por la nación, no solamente por la casa del sur, la casa de Judá, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, para reunir a las 10 tribus. Y si nosotros leemos cuando Yeshua, cuando se lo llevan después de la de Pascua, ¿cierto? Y lo arrestan en el Monte de los Olivos, ahí dice que lo llevan a Anás, llevan a la casa de, ¿sí? Dice que era suegro de Caifás. Resulta, familia, el Señor es dicho que tenía que estar en el templo. ¿Cuántos hombres tenían que estar sirviéndole a tiempo? El texto, la escritura nos dice que un sumo sacerdote, sin embargo, los muchachos, Anás y Caifás, se alternaban, se turnaban. Discúlpenme, por favor, que la señal aquí no me ayuda mucho. No sé, hoy sí. Son los vientos huracanados cruzados. ¿Eh? Pero entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, ¿me escuchan ahí? ¿Sí se escucha? Vale, muchas gracias. Les decía que cuando nosotros leemos en el texto de Juan y vemos el término Anás, ahí dice que Anás era suegro de Caifás. Estas dos personas se turnaban el sumo sacerdocio. Un año iba uno y el otro año iba el otro. ¿Sí? Eso lo que hay en Juan 18:24. Entonces, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y en Juan 18:13 dice, y se lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Sí, que se turnaban ellos, se alternaban el sumo sacerdocio. Y bueno, familia, pues vamos a dejarlo hasta acá hoy. Ya empezamos a ver el tema 7. Si vimos muchas de las cosas importantes que tenemos que ver en el tema 7, ya lo que empecemos a ver y continuemos desde el martes que viene, si el Señor lo permite, ya